Érase una vez. Así comenzaban algunas de las mayores aventuras que vivimos durante nuestra infancia. Relatos cortos pero casi inolvidables, que aunque finalizasen con un colorín colorado, este cuento se ha acabado, nos ha seguido acompañando durante toda nuestra vida. Algunos de los cuentos más clásicos son imposibles de olvidar. Todos estamos familiarizados con sus personajes, forman parte de nosotros. Aunque desgraciadamente las nuevas tecnologías están haciendo que la esencia de muchos cuentos se pierda, además de convertirlos más en un reclamo comercial. Pero como un cuento leído o narrado, nada tiene que envidiar a la magia del cine o la televisión. Aquí y ahora te explicaré por qué es tan importante los cuentos para los niños. Todo está en su mentalidad y en cómo el cuento la estimula. Empezamos por la mentalidad del niño, el pensamiento mágico o simbólico y animista. Hay algunos errores frecuentes a la hora de definir el pensamiento de un niño, que si es una tabula rasa, que si no es lógico, o es simplemente una versión primitiva de lo que será el pensamiento adulto, pero nada más lejos de la realidad. El niño es un explorador nato. Su mente funciona como la de un pequeño científico. Observa su entorno, se pregunta, explora y obtiene respuestas. Esta es la forma en que un niño trabaja para conformar su realidad y en el futuro su personalidad. Y de este proceso surge el pensamiento mágico. Esta es la explicación que el niño da al mundo que le rodea, contando, claro está, con los recursos que ya tiene. Y para ello se sirve de dos herramientas. La primera es el pensamiento animista, que es cuando un niño otorga cualidades puramente humanas a objetos inanimados o a distintos fenómenos. Como por ejemplo cuando a un chiquillo de 3 o 4 años se le pregunta ¿por qué llueve? Y la respuesta es porque las nubes lloran. Para un adulto eso es descabellado, pero para un niño, carajo, que está claro. Hay además muchos programas de televisión donde se les hacen este tipo de preguntas a los niños y se les graba respondiendo. Y la segunda herramienta es el pensamiento simbólico, que ocurre cuando atribuyen funciones de un objeto a otro completamente diferente, como cuando de una caja de cartón hacen un coche. Esta función simbólica se ve también en sus juegos con muñecos. Los diálogos, la acción, el cómo se relacionan estos personajes. Además puede convertirse en un reflejo de cómo se siente el niño. Por lo cual, el pensamiento simbólico no solo es imaginar, también es proyectivo. Podemos ver el interior del niño a través del juego. Y sabiendo a grosso modo cómo funciona la mente del niño, ¿qué pintan los cuentos en todo esto? Los cuentos son capaces de estimular esta forma de pensar y además educar en valores más profundos de los que podamos enseñar con el ejemplo. La dinámica interna de un cuento es simple. Para empezar, consiste en relatos cortos de temática fantástica, en su mayoría, cuya narración cuenta las andanzas de diferentes personajes y cuya función es entretener y enseñar. El cuento está encaminado a dar soluciones a cuestiones que son universales. A todo el mundo le ha tocado vivirlas, y si no, a tiempo. Aunque eso sí, el cuento es una versión más simplista de la realidad. Para educar en el ejemplo, cada cuento plantea una consecuencia a un acto cuestionable. Por ejemplo, Blancanieves desobedece la advertencia de no hablar con desconocidos, Caperucita Roja no sigue el camino que debe, Ricitos de Oro se inmiscuye en casa ajena. Pero a pesar de lo mala que se vuelva la situación, el cuento siempre debe tener un final feliz para el protagonista. Es un refuerzo positivo. El niño debe ver que el protagonista, que es un reflejo de sí mismo en esa situación, sale bien parado. Si no, no tendríamos refuerzo, sino trauma. Y finalmente, tenemos la esencia del cuento, el lenguaje simbólico. Signos y señales que los niños captan inconscientemente, al igual que nosotros en su momento. Estos símbolos tienen su significado y son útiles en las diferentes etapas del desarrollo del niño. No puedo nombrar todos los elementos, ¿vale? Pero aquí os dejo algunos, con los que seguro más conectaréis. Primero, fijémonos si el protagonista de la trama es chico o chica. Si es chico, la simbología estará dirigida al desarrollo moral y personal, mientras que si es chica, la simbología irá dirigida al desarrollo de la sexualidad. Al menos en los cuentos más clásicos y en la mayoría de las veces. Las brujas y las madrastras son la imagen de las madres,
comprendiendo que las niñas de estos cuentos y a quienes van dirigidos estos cuentos están pasando por el proceso del complejo de Edipo. Son el enemigo. Y siguiendo esta línea, los leñadores o cazadores que acuden como último recurso para salvarlas suelen ser la imagen de los hermanos mayores o de los padres. Con esta misma lógica, muchos monstruos, gigantes, brujos o reyes malvados son la imagen del padre, siempre y cuando el protagonista sea chico. Y la lógica es la misma, el complejo de Edipo. El nombre de Caperucita Roja no es casual. El rojo simbolizaba que esa niña estaba sobrepasando la pubertad y estaba viviendo su primer periodo. Ese significado es muy parecido también al que tiene la manzana roja que muerde Blancanieves. Los sueños inducidos por encantamiento, como puede ser el de la Bella Durmiente o el de Blancanieves, ya mencionada, son representaciones de la Edad del Pavo, un periodo evolutivo donde, desde la perspectiva psicoanalítica, los niños tenían las pulsiones o los deseos adormecidos. Y casualmente esos deseos resurgían con el primer beso. El despertar representaba la madurez sexual y el beso, el primer contacto. Y por último, ya por terminar, el príncipe azul era el amor ideal, tal y como lo describía Platón. Visto así, como que los cuentos no son tan inocentes, ¿verdad? Y si tenéis alguna duda, buscad las versiones originales de algunos de estos cuentos clásicos, sobre todo los de los hermanos Grimm. Después de leer eso, las pelis de Saw sí que serán un cuento de hadas. Y por último, a destacar de los cuentos es la importancia de la narración. Existen películas, existen series, existen cientos de recursos que trabajan con cuentos. Y claro, es mucho más sencillo para los padres o los educadores. No lo voy a negar. Pero tampoco dejemos pasar la importancia de la lectura. Y más importante, la narración. Con la narración no hay imágenes, pero se crean. No se ve ninguna acción, pero se construye en la imaginación del niño. Y de eso se trata, de ejercitar la imaginación, a la vez que reforzamos los lazos afectivos. Porque entre un narrador y su público siempre debe de haber un feeling. Y hasta aquí hemos llegado con los cuentos, por ahora. Porque aquí nos hemos centrado en los niños. Pero ¿y los adultos? ¿Es que nadie piensa en los adultos? Contadme cuáles fueron vuestros cuentos favoritos de infancia y cuáles son los que leéis ahora, de mayores. Y sin más, gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema. Sé que estamos en Halloween y queda muy churri que venga aquí a hablar de cuentecitos en estos días, pero no os preocupéis, que de alguna manera tenía que salvar la situación. Os invito esta semana al canal de mi amigo Jorge Serra. ¿Os gustan las historias de terror? Son su especialidad. Su plato fuerte son los creepypastas, o relatos de terror de la web, aunque también nos tiene reservada alguna sorpresilla aparte del terror. Id a su canal y cuando estéis, comentadle que vais de mi parte. Seguidle en Facebook y también sugerirle ideas para futuros relatos. Todos los enlaces los tendréis en la descripción. Y por mi parte, si os ha gustado este vídeo, compartidlo con vuestros amigos con niños. Así se convertirán en narradores de cuentos y las generaciones futuras serán más felices. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a mi canal si quieres ser el primero en saber todos esos secretos sobre tu mente que siempre quisiste saber, pero que nunca te quisieron contar. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.